Giacomini, con el swap no alcanza. ¿Se viene la devaluación del dólar? Diego, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás, estimado Orlando? Bien, bien. ¿Volverá Caputo? Mirá, la verdad, yo cuento con la misma información que tiene el promedio de la gente que está en este mundo, llamémoslo económico-financiero. No tengo ninguna información privilegiada. No sé qué está haciendo, pero con la información que tenemos puedo analizar varias cosas. Punto número uno, y te dejo la más jugosa para al final de toda. Punto número uno. La información que tenemos es que estaban negociando un swap de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos por una cuestión geopolítica y que Estados Unidos iba, además de iba a comprar deuda en el mercado primario y en el mercado secundario. Pongamos en contexto estos números y estos anuncios hasta ahora. Mira, el FMI y los organismos internacionales, con el acuerdo firmado el 14 de abril, que nos habían prometido que nos daban tranquilidad hasta un año y medio, o sea, hasta mitad del 2026, nos dieron 20.000 millones de dólares, los dos, los organismos internacionales y el FMI. Bueno, a los 5 meses, nada más, tuvieron que ir a pedir la escupidera, porque este prestamista de última instancia del FMI no les alcanzó. Tuvieron que ir al prestamista de recontra última instancia, que es el Tesoro de Estados Unidos. Un lunes pusieron las retenciones en cero para que liquiden 7.000 millones de dólares y a su vez le pidieron que pusieran un par de tweets al secretario del Tesoro americano. ¿Para qué? Porque si no hacían eso, no llegaban con este sistema cambiario el 26 de octubre y tenían que probablemente hacer elecciones ponerse por los individuos. Ay, eso te quiero preguntar. Si no hubiera pasado, si no hubiera habido esa pelota al córner en el último minuto, ¿qué hubiera pasado? Una de dos, tenían que convalidar una suba del tipo de cambio muy fuerte o convalidar una suba del tipo de cambio hasta la banda, y si no tenían dólares para vender, tenían que incrementar el cepo, que de hecho subieron el cepo. Era devaluación o cepo, pero hicieron un poco de las dos cosas. Exactamente, lo que pasa que el cepo, que deberían haber terminado poniendo, si no hacían lo que hicieran, iba a estar en conocimiento de mucho más gente que estos dos cepitos que pusieron ahora. ¿Ok? Punto número uno. Ahora, pongamos en contexto. Si es una cuestión geopolítica, Estados Unidos le da esto a Argentina para que Argentina se saque de encima a China. Argentina tiene un swap de 18.000 millones de dólares con China, de los cuales tiene activos 6.000. Con lo cual, los 20.000 de Estados Unidos, 6.000 de esos 20.000, o sea, redondeando un cuarto casi, deberían ser utilizados para cancelar los 6.000 con China, deberían dar 6.000 a China, y quedan 14.000. Pongamos en contexto, a este tipo de cambio, repito, la demanda de dólares para ahorrar y dólar tarjeta de los privados, en promedio 5.000 millones de dólares por mes. ¿Qué quiere decir? Agregale que viene el verano. Si pretenden mantener el dólar al precio que está cuando venga la próxima temporada de verano, todavía va a aumentar la demanda de divisas. Exacto. ¿Qué quiero decir? Que los 14.000 millones de dólares que quedarían del swap de Estados Unidos durarían 2 meses y medio a este tipo de cambio. O sea, si con el FMI la pseudo tranquilidad duró 5 meses, acá la pseudo tranquilidad con 20.000 que terminan siendo 14.000 duraría la mitad o menos. ¿Esto se resolvería con una devaluación? Bueno, justamente te iba a decir, con este tipo de cambio, hay un exceso de demanda del sector privado. Cuando vos juntás dólar tarjeta, dólar ahorro más un nivel de importaciones que tiende cada vez más a las exportaciones, imagínate que en los primeros 8 meses del año el superávit comercial es solamente 5.000 millones de dólares, hay un exceso de demanda de dólares
que ronda entre 50.000, 55.000, 60.000 millones de dólares. Anualizada. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que para tener calma a este tipo de cambio durante un año, nos tendrían que tirar por la cabeza entre 50.000 y 60.000 millones de dólares para abastecer ese exceso de Sí, demanda. no cierra por ningún lado. Entonces tienen que devaluar. Por eso esto se arregla, no se arregla, este desequilibrio cambiario, no estoy arreglando nada, estoy hablando simplemente de la corrección Sí. del desequilibrio cambiario que hay con este tipo de cambio. ¿Cómo? Subiendo el tipo de cambio, todo lo que sea necesario, que no sé cuál es, para que se igualen oferta y demanda, o subir el tipo de cambio, pero como esa suba todo lo necesario para eliminar la demanda generaría una aceleración inflacionaria que probablemente el gobierno, no lo sé, pero probablemente no la quiera afrontar, vendría tal vez con una suba de tipo de cambio no tan grande, pero si el gobierno ya la afrontó, si el gobierno se vuelve al cepo. ya afrontó la devaluación, una devaluación terrible en el comienzo, ¿por qué no lo haría ahora? Bueno, es que, a ver, y acá vamos a lo importante, Rolando. Porque el tipo de cambio, a ver, el gobierno de Javier Milei es una sucesión de medidas transitorias en lo cual lo único que procura es que aparezcan ofertas transitorias finitas que se acaban, eventuales, de dólares para, por un lado, acrecentar transitoriamente la oferta y por el otro, calmar transitoriamente la demanda. Primero a los argentinos... Pero eso no es un plan. Eso no es un plan, le hicieron escupir dólares. Después vino el blanqueo, después viene el FMI, después vienen las retenciones cero por un tiempito, y ahora tal vez el Tesoro. ¿Esto qué pone en evidencia? Y acá viene lo importante, que la economía argentina, la economía real, la de la producción, el comercio, el trabajo, las exportaciones, las que generan bienes y servicios, o sea, la riqueza, no puede funcionar con este tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿por qué tiende a subir permanentemente y le ponen la tapa a la olla? Porque Argentina no tiene, mira, ni la cantidad de capital físico instalado, ni la productividad del capital físico instalada necesaria, ni la productividad del trabajo, o sea, la calidad del capital humano necesaria para poder producir, comerciar, exportar con este tipo de cambio. Y tampoco tiene la presión fiscal, las regulaciones y la cantidad de impuestos necesaria para poder trabajar con este tipo de cambio. Cuando vos mirás el stock de capital físico, que no se amortiza desde el segundo gobierno de Cristina y cada vez se amortiza menos, y menos que nadie con Javier Milei. Cuando ves la productividad del trabajo, cuando ves la cantidad de impuestos, cuando ves la presión tributaria, cuando ves la cantidad de regulaciones, todo te indica que el tipo de cambio tiene que ser más elevado. Por eso el tipo de cambio sube. ¿Y dónde lo ves? Que con este tipo de cambio le carcome la rentabilidad a la mayoría de las empresas de la economía real a lo largo y a lo ancho de casi todos los mercados. Vos siempre dijiste que había que levantar el cepo de entrada cuando asumió Milei, y que ese fue uno de sus errores, ¿sí? Supongamos que ahora levantaran el cepo y dejaran flotar el tipo de cambio. ¿Cuánto se iría? ¿Esto sería soportable en la Argentina de hoy? Mira, acá es un problema, porque yo decía al principio del gobierno, porque Milei al principio del gobierno, desde lo discursivo, desde lo que explicaba de la economía, acababa de asumir, él podía vender en aquel entonces que en el balotaje, no sé, de cada 10 argentinos lo votaron 5,5, por decir algo. Después podía decir que lo que se fuera el tipo de cambio a partir de la apertura del cepo, toda la suba era culpa del que había sido hasta ese momento para mí
el peor ministro de la historia, que era Sergio Tomás Massa. Con lo cual todo lo que subía es culpa de Massa, con lo cual la aceleración inflacionaria era culpa de Massa. Si él abría todo, dejaba pagar dividendos, absolutamente todo, el tipo de cambio subía. Pero con todo abierto, iba a haber gente que iba a traer dólares en serio para venderlo, porque si el dólar va a bajar en Argentina, no todo abierto. Nadie va a traer un dólar si no lo puede sacar. En Argentina Claro. no se pagan dividendos del 2018. Vos ponés un kiosco si te dicen que durante 7, 8 años no podés sacar un banco del kiosco, no. Y no. Pero eso pasa con las empresas en Argentina, por extranjeras. Por eso sucede que Javier Milei tiene inversión extranjera negativa. Y es el único de los últimos 6 presidentes que tiene inversión extranjera negativa. Por eso, vos podés decir, los bancos han ganado dinero, pero el Itaú se fue. Los bancos han ganado dinero, pero el HSBC se fue. O sea... Sí, y se está vendiendo Telefe, se está vendiendo Burger King, se está vendiendo Carrefour. Exactamente. ¿Qué sucede? Tal vez, no lo sé, pero ¿qué tenía chance de suceder en ese comienzo? Que con la apertura total, con el salto de tipo de cambio a un nivel elevado, te encontrarías en algo parecido, no igual, a lo que había sucedido al principio de Néstor Kirchner. O sea, el dólar estaba muy caro, entonces el dólar rendía en el mercado doméstico. Vos podías invertir y llevarte los dividendos, con lo cual el dólar iba a venir oferta de dólares, iba a empezar a bajar el tipo de cambio, pero esa entrada de dólares en gran medida hubiera ido a la economía real. ¿Por qué? Porque vos podías producir y después llevarte los dividendos, como en cualquier economía normal. Giacomini, ¿cómo le Sí. va? Cerolini lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Todos hablan de la Baña, pero un día habría que hablar un poco de Remes Lenikov, que hizo el cálculo inicial bastante bien, porque después duró como 5 o 6 años ese dólar. Me parece que sería usted que le gustan los estudios económicos, me parece que sería una larga charla para tener. Escúcheme una cosa. Mi pregunta son las ruedas que quedan hasta la elección. Yo creo que Caputo no vuelve, no es porque está esperando a Milei, no vuelve porque si vuelve sin nada, el dólar va a cualquier lado. Entonces, Tiene que volver como el tío, como Claro. Rico MacPato con una bolsa de plata. claro, tiene que traer algo, qué sé yo. Entonces, de acá al 14 son varias ruedas que faltan. Que es el encuentro de Milei donde hay que ver si le dan una palmadita, si le mandan un nuevo tuit o si le dicen, bueno, acá tenés algo. Pero de acá al 14, ¿cómo ve usted? Porque teóricamente ya entre mañana y el lunes se acaban lo que compró el Tesoro, que le compró al Exacto. campo. Que hay algo que usted no destacó, Giacomini. Cuando cuénteme. se batió récord de venta, el campo liquidó como nunca, porque le bajaron 7 puntos, nada más. Le habían bajado 7 puntos el precio de la soja y batió récord. El campo, la gente del campo. Ahora, resulta Los que en 3 exportadores, días... corrección, no los productores, los exportadores, son dos cosas distintas. No, eso, los Ahora. exportadores ahora. Yo le digo, en abril, entre abril, mayo, junio, que dijeron 7%, el campo se tiró en palomita por el 7%. Y cuando le iban a dar el 26%, la corrieron a la gente y se la quedaron 3 vivos, 4 empresas, que ni siquiera sirve para la teoría del derrame, porque si lo cobran los chacareros, de alguna manera se compran una camioneta, se compran un tractor, se compran algo. Esto de las grandes cerealeras son multinacionales que no les interesa nada de eso, no derraman No, nada. con esa plata después compran bonos del Tesoro. Va. Es peor. Bien. Ahí ve la asociación inmoral en complicidad solidaria entre el poder político del gobierno y el poder económico prebendario. Claro, pero después los venden Está claro. porque si no van a perder plata. Dígame, ¿cómo ve los días de acá hasta la elección? ¿Usted cree que porque encima hay un tema en Estados Unidos que con esto de que está cerrado el gobierno y toda esa historia, no creo que sea tan fácil que ellos distraigan una cantidad de dinero para dársela a la Argentina, ¿no? Parafraseando al pibito del Movistar Arena que juega a ser Juanse. La cola de las reservas van a arder en el risco. O sea, Al rock del gato, sí. a ver, claramente van a tener, si quieren mantener el tipo de cambio, va a seguir habiendo presiones de demanda. La gente va a seguir dolarizándose. Con lo cual, si quieren mantener el tipo de cambio, van a tener que
aceitar la oferta sacando dólares de algún lado. Serán del FMI, serán del swap, serán de los encajes de los depósitos en dólares, no lo sé. Pero Sí. hay más Se habla mucho, alternativas, ¿no? Diego, se habla mucho de resetear el gobierno o el plan económico después de las elecciones. ¿Qué podría hacer el gobierno si, desde tu mirada, quisiera hacer un buen reset después de las Mira, elecciones? Si yo le tuviera que dar un consejo a Javier Milei, le diría, mira, Al fin y al cabo, alguna vez escribiste varios libros con él, entonces digo, durante 15 años le regalé toda mi consultoría económica porque él no analizaba nada. Todo lo que hablaba de macroeconomía era mío. Imagínate. Usted tiene la culpa entonces de todo esto, Giacomini. No, No, se hace- no me hagas eso, no me digas eso porque, ¿sabes? Por ejemplo, no que yo no Rolando, quiero, che, fui el otro día a la popular a la platea de Vitalicios a ver Boca con mi hija a la segunda, ¿no? Y todos me saludaban, no sé qué. Giacomini, genio, vos que sos libertario en serio, vos que sos buena persona. Decirle a tus amigos que se anime a dar una vueltita por acá un ratito. Le decía. No, bueno, Claro. dicho esto, ¿qué le diría? Mira, Javier, te equivocaste muy feo, hiciste todo mal. Hacé una mea culpa y decir que te equivocaste, cosa imposible, porque Javier no te reconoce ni que se va mal un mate. ¿Ok? Prefiere echarle la culpa a que la Sí. yerba era mala, que el mate era malo, Sí, no, y que le que pusieron el mate a es la propósito. culpa del jamás, sí. Exacto, y- que hubo un y de los complot, cucas. que hubo un complot para envenenarle el mate, porque él es una amenaza para el sistema, entonces hay que matarlo. Bueno, dicho estos chistes, que son mitad chistes, mitad verdad, yo le diría, mira, la única que te queda, que no quiere decir que te vaya bien, como me dijiste vos, Rolando, es, mira, es más, me pedís que te asigne probabilidad, 80 te va a ir mal, pero tenés 20 que te vaya bien. Y ese 20 es el único escenario que tienes alguna probabilidad que te vaya bien. Pedí disculpas, pedí perdón, que te fue mal en el plan económico, que te equivocaste en lo cambiario, que te equivocaste en lo monetario, que te equivocaste en lo fiscal. Y buscate un equipo económico idóneo, yo no estoy disponible, olvídate de mí, y libera todo. Después de hacer eso, libera todo. La probabilidad de que te hubiese ido bien era más alta si lo hubieras hecho el primer mes de tu mandato. Ahora es considerablemente más baja, pero para mí no tenés otra. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.